Tisan tan zambuling na la ya nang be chul gabo chenge ta maru rogiore. Hoy en día, dentro de lo que es el mundo, se va incrementando cada vez más la gente que se siente atraída o se siente simpatía hacia el budismo. Yena ya chu Quran gi ne chu de majang ba yin za ne khanzam jene ya exciting de la ne. Pero debido a que esas personas no llevan a cabo una práctica, digamos, toda esa excitación que sienten en el primer momento, luego la pierden. Chada tinde jene ya nyeba hyosa gi ore. Y posteriormente lo que ocurre es que se acumula una gran negatividad. Chada chidan churan zo chu hyosa lama mangbo yore kheba mangbo yore tizu kundune chu thogu yore la daga na shi temnang la chu mangbo thi yore loya khogap thogu yore chu de hegi yore. Entonces, vosotros habéis recibido enseñanzas de grandes maestros, de grandes eruditos, también habéis leído muchas enseñanzas en los libros, todo eso ya lo habéis llevado a cabo, lo conocéis. Pero luego, a la hora de llevar a cabo la práctica real, estáis confundidos. Y entonces ha pensado que sí, no sería beneficioso, un gran beneficio, si hablara un poco sobre este tema. Los momentos en que vivimos hoy en día son tales que si una persona dice la verdad, se le considera una mala persona, y aquel que miente o dice la mentira, se le considera una buena persona. En el pasado, a la persona que decía la verdad se le consideraba una buena persona y al que mentía se le consideraba mala persona. Hoy en día, al que dice la verdad se le considera un tonto, y al que miente y engaña se le considera un gran experto y alguien muy efectivo. Esto principalmente depende de nuestra forma de pensar. Entonces, si nosotros solo pensamos tenemos como objetivo esta vida, entonces hay que tratar de ser lo más inteligente, lo más aprovechado posible. Entonces, si existen las vidas futuras, entonces no es adecuado tratar de actuar de esa manera, lo más aprovechado posible en esta vida. Entonces vemos que depende de que aceptemos o no la existencia de vidas futuras. Los seres realizados, los siddhas y los grandes eruditos, los panditas del pasado, ellos no eran tontos, no eran ignorantes y tampoco tenían la intención de engañar a nadie. Entonces, todos ellos comprendían la importancia de la maduración de los resultados, la importancia que es la maduración de los resultados en esas vidas futuras y, por lo tanto, digamos, tenían en cuenta las actividades en esta vida. Por ejemplo, los siddhas del pasado no tenían una casa, tampoco tenían alimentos para comer. Y no es que ellos no tuvieran una manera de no conseguir una casa ni de no conseguir alimentos, no es así. Entonces lo que ocurre es que conociendo que ese tipo de actividades les iba a hacer malgastar esa existencia y les iba a hacer acumular acciones negativas, por el motivo por el cual renunciaron a todo eso.
Entonces, la raíz de la práctica nos lleva a el hecho de creer o no en la existencia de las vidas futuras. Y eso es algo que debemos de determinar por nosotros mismos, no es algo que nos tenga que imponer nadie de fuera. 저저 치치마 메바 생하마야 메 다리 세대 카르사게 세바이는다 랑hingi 제바이는다 ndira이나 데 카르텐데 체샨데 코조와도 조와레. Entonces, si no creemos en las vidas futuras y tampoco creemos en las vidas pasadas, simplemente creemos en esta vida, pensamos que ha surgido por sí misma o que es la creación de un Dios, entonces simplemente hay que tratar de vivir esta vida. 저저 뒤엔도 산지 좀 된데게 추스야데 깨왕하마 통마 메바요바 류랑요레 시고 디나는 동안 트랑 메바ኞ요레 순가. Entonces el Buda nos ha explicado que hemos tenido un montón de vidas en principio anteriormente y que en ellas hemos experimentado también una cantidad de sufrimientos sin principio, de tiempo sin origen. 다다다 간저 미게나라 요레데 데네직 펴차드 양케와 트랑 메발랭고가. Y ahora nosotros tenemos esta existencia como seres humanos y cuando dejemos esta vida tendremos que continuar tomando otra serie infinita de existencias. 저도 좀더 뒤솔 때는 되네 추디 제국을 챈딜라 히라 현자 지기요 말에 닝보요 말에 시야게 찍데 디톨 놓고. Entonces es en base a esta explicación por el cual decimos que tenemos que pensar en las vidas futuras, no tenemos que desarrollar un excesivo apego en esta vida y que debemos de tratar de obtener la esencia de esta vida. 저도 된데도 칼라 추체 세도 칼라야 추 년도다 님도 카보 인도 카보 요레데 라라렌도 칼라 카보. Entonces cuando hablamos de la necesidad de practicar, escuchar, recibir enseñanzas es algo más fácil y la dificultad estriba después en la hora de ponerlas en práctica. 지르산지 좀 된데게 추 트랑메바송 요레 트랑가 디디시에 추지 풍부 제리시 동스. Entonces, en general, son muchísimas las enseñanzas que ha dado el Buda y hablando en general las clasificamos en las 84.000 diferentes tipos de enseñanzas. 얘나야 추 탐지 덤 자원도 니그나란도 그래 순가. Pero si todas ellas las podemos incluir en dos categorías. 직전 담빈담바 직군섭긴담바스. Una es la categoría relacionada con la verdad última y la otra la categoría de la verdad relativa. 어쩌다 군섭기 qabla야 산제게 가르숭 요레세나 동아 요레 냐와 요레 긴감 요레 라 요레 상마 요레숭 요레. En relación a esta verdad relativa, el Buda ha dicho que existe el sufrimiento, existen los infiernos, existen las tierras puras, existen las deidades. 타르뚜 제바땅 제온데 때네 랑신지 마루바 동반얘기나로 거쳐 탐제. Y cuando se analiza a un nivel último, vemos que todos los fenómenos carecen de naturaleza propia y su naturaleza es la vacuidad. 저자 담배 토라다 산제요 말이 냐와요 말이 개와요 말이 딕바요 말이 흰감요 말이 제가요 말. Entonces, desde este punto último, no existe ni el Buda, ni los infiernos, ni el nacimiento, ni las negatividades, ni las tierras puras. 저자 뒤에도 갈라야 동반얘기 또 소나 안테네 갖고 제거요 말. Entonces, si hemos obtenido la realización de la vacuidad, ya no hay nada más que tengamos que hacer. 저자 다당한도 똥얘기 덜 레비요 말에 군접 그나라 내요. Pero nuestra situación es que ahora nosotros todavía no hemos alcanzado ese nivel de la vacuidad y nos encontramos en el nivel de la verdad relativa. 저자 뒤에도 군접 항올래야 다 가르치고 그랬어도 냐와요 바켈랭고 그래. 타바요 바켈랭고 산조 공바요 바켈랭 잡순로서기 유르산제요 바켈랭고 란점룬 종게요 강사예 바트도 켈랭고. Entonces, en este nivel de la verdad convencional o relativa, tenemos que aceptar la existencia de los infiernos, la existencia de la liberación, la existencia de la obtención de la budeidad, la existencia de los objetos de los refugios y aceptar que nosotros somos el que toma refugio. 저자 뒤에도 갈라다 군접 그나라 요베인데 다 대와도 동아 송게기 주자와티 아니 녀몰라라레겨. Entonces, en este nivel de la verdad relativa en el que nos encontramos, debemos de comprender que el causante tanto de la felicidad como el sufrimiento son las emociones perturbadoras. 녀몽바타 몽보요레 티소기 자와티 도자시단 tumусum. Entonces, esas emociones perturbadoras son muy numerosas, pero las principales son el deseo, el odio y la ignorancia. 되는 도자시단 얘기 자와 tumule 초인데 다 녀몽바 탐제기 자와테 tumu 머리바스.
Y tanto el deseo como el odio, a su vez, su raíz es la ignorancia. Por lo tanto, por esto es por lo que decimos que la ignorancia es la raíz de todas las emociones perturbadoras. nganzo sangye buddha situ kala ta sanskrit kere phugel tsujuna sangye se Entonces, la palabra Buda proviene del sánscrito y en tibetano se traduce como Sangye. jaz ti indu kala ya ta sangye ko komba thoba yena ane sangye se ge orwa Entonces, Sangye o Buda significa alcanzar ese estado de la budeidad. chidu ten sang sidu marik pale sang ba kolko Entonces, las dos sílabas que lo componen, la palabra Buda, la primera Sang significa purificar o eliminar, y lo que hay que eliminar es esa ignorancia. je sidu ten yonden tamje ki nilu toni ten tambi herab ki tamba tus chuba Y la siguiente sílaba Gye significa desarrollar. Lo que hay que desarrollar son todas las cualidades y es la cualidad de la sabiduría que realiza, que comprende la verdadera naturaleza. jaz ti indu kala ya sik tirang ha ko do nganzo tada nyomo sang me ba yindu sangye mare yonden to tu me ba yindu je yo mare. Entonces, analizando esta palabra de Buda en tibetano, comprendemos que ahora nosotros no hemos eliminado esa ignorancia y tampoco no hemos desarrollado esas cualidades que comprende la sabiduría, que comprende la realidad última. Por lo tanto, no somos Budas. O jaz tedegi jubdele yindu tsawa tongondu ta pangjen tatu te nyomore de. Por lo tanto, en base a esto, lo que debemos eliminar a un nivel último son esas emociones perturbadoras. Tene topcha tatu nyamzu lencha tatu chamba nyinji chanju ke semtere. Y lo que debemos de cultivar a ese nivel último es el amor, la compasión y la bodhicitta. Sangye gogo yana chanju semje gogo. Si queremos alcanzar la budeidad, debemos de generar la mente altruista de la bodhicitta. Chanju sem ma jepa tongba ni chipo gomnen roba yana til namba sanje be sanje sigmare. Si nosotros no generamos esa bodhicitta y simplemente meditamos en la vacuidad, esa realización que obtengamos no va a ser la budeidad de acuerdo al budismo. Chaza de sangye bala ju chanju ke sem gogo. Entonces, para alcanzar la budeidad se necesita, por un lado, la causa, que es la bodhicitta, Ju chanju ke semje yala nyinji gogo. y para generar esa bodhicitta es necesario, anteriormente, generar la compasión. Nyinji yala ju chamba gogo. Y para generar esa compasión, su causa es anteriormente generar el amor. O tene ta chamba yala ya tene ritu ke semje tanje ki dunga tezol samne tene chamba gogo. Y para generar ese amor, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre todos los sufrimientos de las 6 diferentes clases de seres. Y eso es lo que nos va a permitir generar el amor. Chaza ti indu kali ya tatu ki nyamle langja ti chamba nyinji chanju ke semtire. Por lo tanto, vemos que las prácticas últimas que tenemos que cultivar es el desarrollo del amor, de la compasión y de la bodhicitta. Ta yena ya ngaranzu le tangbo be kansa nyomo junden yinza che chibala ya garchen parchen mangbo yongge. Nosotros, como somos principiantes y estamos cubiertos por esas emociones perturbadoras, nos enfrentamos a muchos obstáculos. O tende ki garchen parche se ya la ya tene ta lapi la le capshu ya drama to ya ta tiringi wana shi ta teso shuyo go. Entonces, con la finalidad de acabar con todos esos obstáculos, esas circunstancias desfavorables, lo que hacemos es tomar refugio en las deidades, dirigir nuestras plegarias a Tara o lo que hemos hecho hoy a través de esta iniciación que hemos recibido. Chaza tende indu kala namba sanje be chok tatu ki nyamle le se cham nyinji chanju ke semla lo jongo gar chizan lo jongo kor mangbo hege orada. Por lo tanto, la práctica última dentro de la tradición budista es adiestrarnos en esa generación del amor, la compasión y esa bodhicitta. Y todas las enseñanzas relativas al adiestramiento mental están encaminadas a cultivar esto. Y si no queremos el sufrimiento y queremos alcanzar la felicidad, debemos observar la ley de causa y efecto. Entonces, estas son las enseñanzas o la práctica real y verdadera de acuerdo a la tradición mahayana. Entonces, observar, mantener la ley del karma y desarrollar y practicar el amor y la compasión es algo que es realmente muy difícil.
chamba de niche chanjo que sem dan le jumde que korlop chon chela kala khaya yo. Entonces, sin embargo, estudiar y conocer acerca del karma, del amor, la compasión y la bodhicitta, eso no es difícil. Pero haran so ta halam chamba niche chanjo sem kor mangbo khegre. Entonces nosotros sabemos bastante con relación al amor, la compasión y la bodhicitta, Yena ya yule che thugmindo. pero en realidad no somos capaces de generarlas. Teni she gana tsangma kheba yore te yena nyamle len thugo marwa. Entonces, con respecto a nuestros conocimientos, somos unos grandes eruditos en estos temas, pero sin embargo no somos capaces de practicarlas. Chaza tena shi ta devan dogo yore dungan dogo yo mar te le jumde sung thugo yo mar. Igualmente, nosotros queremos la felicidad y no queremos el sufrimiento, y sin embargo no somos capaces de mantener la ley de o de observar la ley de causa y efecto. Te kala khabu chage orwa. Me she marwa te shena yang sung thugo yo mar. Ta khashi yun kor hege khura yo. Entonces vemos que esta situación es difícil, porque hay seres que no contienen esa comprensión, pero nosotros, aun teniendo esa comprensión, no somos capaces de mantener esta ley de causa y efecto. Ta chu shene nyamle majeba yena ane tila chome joro chire. Entonces, si conocemos las enseñanzas y luego no las practicamos, entonces realmente no son útiles. Peji shaba yena pena meji naza shiwo chik nade. Ta tila ya men gong chenbo tobya mengenji kog toba yena. Para ilustrarlo con un ejemplo, pensemos en una persona que está sufriendo una enfermedad y hay una medicina muy valiosa que nadie es capaz de conseguir y que esa persona ha conseguido esa medicina. Tik men de masawa che kama nala nyar deba yena. Ane tik naza dhag mare. Men gong chenbo de yaborede. Entonces esa persona mantiene esa medicina con él dentro de su casa, pero no se la toma y a pesar de todo lo cara que le ha costado, realmente no se va a poder recuperar de la enfermedad. Chaza ta men de sa shawa yena naza de taro kurwa. Entonces, si se toma esa medicina, se podrá recuperar de la enfermedad. O tina shi chu shene tene nyamle majena petira ore. Entonces, igual que en este ejemplo, si nosotros conocemos las enseñanzas y no las practicamos, es esa misma situación. Kanda pensa ko la pengi yo mar ko penya gi judo de yabor rede ko kagachen de. Penya ko la pengi marwa. Penya men de ju yabor rede me masana pengi merwa. Tu choti tungal troya gi jure de nyamle majena trotu gu merwa. Es igual que en ese ejemplo de la medicina, que esa medicina es la causa para que se pueda recuperar de la enfermedad, pero si no se la toma, esa causa no va a producir ese resultado. Igualmente, las enseñanzas son la causa que nos permiten alcanzar la liberación, pero si no las practicamos, no va a llevar a cabo esa función.